presente vídeo corresponde al contenido de la versión presencial del 1 de marzo de 2023 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela, en Madrid. En esta sesión nos ocupamos de la segunda parte de la frustración del imperio. Realizamos una aproximación a las guerras europeas de la monarquía hispánica, ya imperio, durante los siglos XVI y XVII, la influencia ideológica y de la religión y, fundamentalmente, de la economía. El modelo mercantilista, imperial o ejercido por el Estado en el caso de Castilla, y procedente de la iniciativa privada, la ascendente burguesía de los Países Bajos e Inglaterra. Todo cambió con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII. Sus intentos de recentralizar el imperio fue el antecedente y la clave de la futura independencia de la mayoría de las colonias americanas. Las guerras en Europa tienen mucho que ver con la frustración del imperio, especialmente la llamada Guerra de los 80 años, principio del fin. El 30 de enero de 1648, las 17 provincias que formaban los Países Bajos y la corona española firmaron el Acuerdo de Münster, por el que se reconocía la independencia de las llamadas Provincias Unidas y se ponía fin a la Guerra de los 80 años, 1566-1648. El acuerdo formó parte de la Paz de Westfalia, en la que también terminó la Guerra de los 30 años, y sirvió para que terminaran los enfrentamientos de uno de los mayores y más extensos conflictos bélicos de Europa y cuyas consecuencias se prolongaron en el tiempo. Carlos I de España, nieto de Maximiliano de Austria y de los Reyes Católicos, reunió en su persona un vasto imperio, tanto con territorios en Europa como en el Nuevo Mundo. La extensión era tal que resultaba muy difícil mantenerlo pacificado y las revueltas o intentos por aumentar la independencia y poder de estos eran comunes. El conflicto armado de las provincias de Flandes contra la monarquía de Felipe II comenzó en 1566 y muchos historiadores definen que la búsqueda de la independencia no fue el verdadero motivo de la guerra. El recién nombrado rey Felipe II decidió endurecer la defensa del catolicismo, enfrentándose al calvinismo que se había difundido en el centro de Europa, y centró su interés económico en su imperio de ultramar. Las cada vez mayores diferencias entre las metrópolis y sus colonias y la inestabilidad generada por las disputas religiosas y económicas pudieron llevar a los nobles flamencos hacia la rebelión. El potente mercado de los Países Bajos y su situación estratégica lo convertían en un foco de interés para las grandes potencias. Francia y Gran Bretaña apoyaron a las Provincias Unidas no solo para aumentar su influencia, sino para debilitar al imperio español y darle un golpe que a la larga resultaría demoledor. La monarquía hispánica mandó a más de 88.000 efectivos, pero todos los esfuerzos y recursos no fueron suficientes para salir victoriosos. La Guerra de los 80 años sangró las arcas españolas y propició la caída definitiva de la Casa de los Austrias. Atendamos a los aspectos ideológicos. Lo vamos a ver con Jean-Marc Pelorzone en Una historia general de España, que es la frustración del imperio, 1476-1714. Pelorzone es catedrático de Lengua y Literatura Española en la Universidad de Poitiers y uno
de los mejores expertos del mundo en Felipe III. Señala: entre las causas profundas de la decadencia nos encontramos con la relativa debilidad de la burguesía española, fenómeno, subraya, que tiene aspectos ideológicos, prejuicios de limpieza de sangre, recelos que suscitaban ante la conciencia tradicional los que se dedicaban a la vida mercantil al tiempo que se mantiene una preponderancia aristocrática. En ello tiene que ver el inicio de la llegada a Castilla de Carlos I, con la guerra de los comuneros, un factor esencial. Los nobles castellanos repudiaban dedicarse a los negocios. Desde nuestro punto de vista, en las colonias de las Indias Occidentales sí hubo una burguesía con potencial económico que se fue consolidando entre la población criolla durante los siglos XVI y XVII. Las ciudades, a su vez, eran los núcleos preponderantes. Esa burguesía criolla tenía poder económico, pero limitado al comercio reglado con la Casa de Contratación de Sevilla. Legalmente no podían comerciar entre las distintas colonias, ni tampoco exportar a otros estados europeos. Eso favoreció el contrabando. El poder político lo mantienen peninsulares que ocupan los virreinatos, las capitanías y las gobernaciones. Un control laxo o corrupto permitió el desarrollo comercial y económico de la burguesía criolla durante la etapa de los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos III. Pero la situación, y ahora lo veremos, cambió en el siglo XVIII con la llegada de los Borbones. Las amenazas más directas al poder patrimonial de los monarcas no provinieron del interior de su burocracia. Se gestaron y desarrollaron en el seno de los grupos directamente relacionados con la estructura productiva de la sociedad. Esos grupos, si bien crecieron y se fortalecieron dentro del sistema mercantilista imperial, en la medida en que la metrópoli española no era capaz de responder eficientemente al desafío de las otras potencias europeas, empezaron pronto a percibir que el sistema imperial mercantilista limitaba sus actividades. Esta es una de las fases del crecimiento del capitalismo, que será la siguiente fase. Los dueños de minas, igualmente, tuvieron jurisdicción sobre los mineros, las mitas, y ganaron el privilegio de acuñar moneda. Los hacendados, finalmente, adquirieron o se apoderaron de grandes extensiones de tierra y tuvieron el control sobre la fuerza del trabajo de los indios en las regiones aledañas. El control sobre los factores de producción, mano de obra de los indios, tierras, minas, combinado con las oscilaciones favorables de la coyuntura de la demanda europea, fueron determinantes tanto en la pujanza económica de estos grupos como en el establecimiento de una autonomía relativa dentro del sistema imperial. Los Austrias tenían reinos confederados, no había un poder central, y eso favoreció, tanto en la península como en América, la dispersión de responsabilidades. En la Edad Moderna, durante la etapa del Imperio Español en América, las ideas económicas preponderantes eran las del mercantilismo, que sostenía que la importancia de un Estado se medía en su poder económico por la acumulación de las riquezas, fundamentalmente en oro y plata, porque ambos metales eran considerados como los más preciados de todos. Además, el mercantilismo lo que quería era exportar desde la metrópoli a las colonias y que fluyera
el pago en oro y plata por esas mercancías. Para ello aplicaban una política proteccionista, es decir, que ningún otro Estado pudiera hacer exportaciones a esas posesiones coloniales, con el fin, a su vez, de que no salieran los pagos en oro y plata por las mismas. Ese sistema mercantilista, dada la profunda debilidad de la economía española, fue el flanco más débil del poder metropolitano. España no pudo absorber la producción colonial ni satisfacer la demanda del mercado colonial, y al mismo tiempo carecía del poder naval necesario para garantizar la efectiva vigencia del monopolio comercial. El comercio de contrabando permitió la emergencia de grupos nuevos con poder semimonopólico, y la actividad de esos grupos redujo sensiblemente los márgenes de beneficio de los comerciantes monopolistas, que eran aquellos que habían obtenido esa concesión por parte del Estado. Hay que añadir que muchos funcionarios privatizaron, vendieron sus funciones, y que el control a tan larga distancia y en territorios tan extensos era difícil de ejercer. Tras la Guerra de Sucesión, entre 1701 y 1713, los Borbones quieren reasumir el control imperial. Carlos III decidió hacer una reconquista en regla de las colonias indisciplinadas. Incluso nuevas reglas de comercio, dando entrada a catalanes e ingleses, redujo la influencia de la Iglesia con la expulsión de los jesuitas y las reducciones de Paraguay, y suprimió cualquier atisbo de poder político de los criollos. Cargos solo para los peninsulares. Más de 3 siglos. Y en ese escenario, ¿cuáles fueron las claves de la independencia de la mayoría de las colonias americanas? Vamos por partes. El recrudecimiento del centralismo de las reformas borbónicas frente al amplio margen de la autonomía anterior. Ya les he dicho que los Austrias actuaban de manera confederada. Gravísimo fue el error de Carlos III, que por meterse con Reino Unido e Inglaterra apoyó la independencia de los Estados Unidos. Esto constituyó un modelo para los antiguos criollos. La Revolución Francesa, que se produce a finales del siglo XVIII, libertad, igualdad, fraternidad, impuestas sobre todo por la masonería, son nuevos valores frente a súbditos. Frente a súbditos dependientes de un soberano absoluto, ahora emergen los ciudadanos con sus derechos. No hay control. El poder naval español fue derrotado y desmantelado en la batalla naval de Trafalgar en 1805. Poco después, poco influye, poco favorece la cesión, ya veremos en su día, de Fernando VII a José Bonaparte, de no sólo de la corona de España desde el punto de vista peninsular, sino de todo su imperio. Durante la ocupación francesa, las colonias, al igual que en España, proclamaron juntas patrióticas. Muchos criollos se sentían tan españoles como el que más. Estuvieron representados en las Cortes de Cádiz, y el limeño Vicente Morales llegó a presidirlas. La vuelta del absolutismo, 1814, cuando regresa Fernando VII tras la derrota de los franceses, supuso enfrentamientos, guerras civiles
entre los criollos liberales, ya independentistas, y los criollos realistas, ya absolutistas. Lo mismo ocurría en la península y se verá en el trienio liberal. El propio trienio liberal, 1820-23, fue producto de la sublevación en España de las tropas que Riego debería llevar a América para apaciguar esas sublevaciones independentistas. Fue la puntilla. Hemos hablado de leyenda negra, de frustración del imperio, de fracaso de la política económica mercantilista, de errores políticos como apoyar la independencia de los Estados Unidos, pero también hay que advertir que no todo fue negativo. Vamos a cerrar esta sesión con lo que representó la evangelización, la imprenta y las universidades. Hubo un leitmotiv, un inicio, si se quiere, muy elevado, de llevar a América la evangelización. Pero también tuvieron un papel central dos elementos fundamentales de la cultura de la época en este momento: la imprenta y las universidades. La primera imprenta llegó a México nada menos que en 1535 y a Lima en 1583. Desde las dos grandes capitales virreinales se editaron gramáticas, libros de devoción, diccionarios, tratados teológicos, poemas épicos. La vida universitaria también comenzó pronto en América. La primera universidad del continente se fundó en Santo Domingo en 1538. Lima y México, por supuesto, tuvieron las suyas, y en sus aulas no solo se enseñaron las disciplinas propias de los currícula europeos, sino que se aprendían el quechua o el aymara, lenguas útiles para la evangelización. La presencia española trajo, pues, una renovada vida cultural. Las ciudades más importantes concentraron un refinado ambiente artístico y literario. La producción intelectual que se podía leer en España cruzó el Atlántico. Los galeones transportaban en sus sentinas ejércitos de lazarillos, quijotes, celestinas, amadises. El saldo arrojado por las instituciones culturales fue singularmente rico. No se ha dado la importancia que merece el barroco colonial, ni su grandiosa arquitectura, ni la originalidad de su música, ni sus primeras manifestaciones literarias, como las Crónicas de Indias, un tesoro de la prosa castellana. El desconocido Fray Diego de Ocaña o Bernal Díaz del Castillo, Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer cuya talla intelectual rivaliza con las principales figuras de las letras peninsulares de su época, es la autora más versátil del Siglo de Oro. Se ha escrito mucho acerca de los problemas que debió afrontar por su condición femenina. Pero, ¿cómo llegó a ser tan famosa en su tiempo si no fue por la protección que tuvo entre los virreyes de México? Para terminar, como resumen de lo comentado, les aconsejo que activen el enlace a este completo vídeo de 13:43 minutos del canal Academia Play en YouTube. Lo explica muy bien. Les agradezco mucho su atención. Nos hemos referido a la segunda parte de la frustración del imperio: guerras europeas, religión y pugna económica por las riquezas del Nuevo Mundo. Etapas que fueron debilitando la monarquía hispánica de la causa de Austria. A partir de la Guerra de Sucesión, en los inicios del siglo XVIII, la llegada de los Borbones implicó una recentralización que, con errores tácticos añadidos, fraguó el inicio de la independencia de la mayoría de los territorios americanos.
En la próxima sesión, centrados en los reinados de Carlos I y Felipe II, hablaremos de política y religión, la reforma, la contrarreforma y sus consecuencias. Esperando contar de nuevo con todos ustedes, les ruego, como siempre, que se cuiden, que nos cuidemos.